Hola, un saludo muy especial para todos ustedes. Vamos a continuar hablando del impuesto de renta de personas naturales. Hoy quiero concentrarme en explicarles cómo hacer un diagnóstico de la persona natural, si tiene la condición o no declarante para efectos del impuesto sobre la renta y hacer la declaración de renta. Hay que precisar que hay dos conceptos que son diferentes. Una, la de contribuyente, y otra, la de declarante. Son dos conceptos diferentes. Digamos que el concepto de contribuyente, por disposición constitucional, todos somos contribuyentes. Artículo 95, numeral 9 de la Carta Política, todos estamos en la obligación de pagar impuestos dentro de los principios de justicia y equidad, que son los que menciona la Carta Constitucional, y después hablaremos de esos principios. Pero no es lo mismo contribuyente que declarante. Contribuyente, pues todos. De alguna forma, si yo no tengo que presentar declaración de renta, pero me hacen una retención en la fuente, ahí ya soy contribuyente del impuesto. Ahora, la condición de declarante para las personas naturales es en cuanto a se den ciertas condiciones que la ley establece también en unos topes de ingresos, de compras, de patrimonio bruto. ¿Sí? Pero además de eso, también esa condición de declarante la vamos a encontrar en las personas naturales, bien sea que tengan la condición de residentes o de no residentes. Entonces, aquí ya venimos a hablar de una clasificación en cuanto a la residencia para efectos fiscales. Decíamos que íbamos a explicar en detalle y vamos a hacerlo aparte en un video aparte, lo que es el artículo 10 del Estatuto Tributario. Pero digamos que la persona natural identifica su condición de residente fiscal para efectos del impuesto. Si encuentra esa condición de residente fiscal para efectos del impuesto, tendrá que medir en segundo impacto su condición de declarante o no. ¿De qué depende que sea declarante? Si cumple los topes en ingresos, en patrimonio, en compras y consignaciones que define el legislador tributario, y esos requisitos además van aunados a otro. Si la persona natural es responsable del IVA, también se hace declarante del impuesto sobre la renta. Una persona, por ejemplo, un abogado, tenga la condición de responsable del IVA, sin importar el monto de ingresos y el tope de patrimonio, lo que sea, ya se hace declarante del impuesto sobre la renta. Ahora bien, esa condición de declarante que tiene, bien sea como residente o no, lleva a otro aspecto, y es el concepto de renta mundial. ¿Por qué es importante ese concepto? Porque la ley establece que la persona natural, bajo el criterio de renta mundial, tiene que tributar por los ingresos de fuente nacional y también por los ingresos obtenidos en el exterior. Colombia tiene ese criterio de renta mundial como lo tiene la mayoría de los países de Occidente. Significa que no basta con que la persona esté por fuera del país. Puede ser que una persona esté por fuera del país, no por eso, no por ese solo hecho, dirá que no es contribuyente en Colombia. Una persona que tenga la condición de residente fiscal en Colombia, entonces la ley lo obliga a tributar por los ingresos de fuente nacional y también por los ingresos de fuente extranjera. Una vez identificado esas condiciones de que es declarante y que tiene que aplicar, obviamente, el criterio de renta mundial, tiene que hacer una identificación de sus rentas. ¿Cuál es su naturaleza? En Colombia, para las personas naturales, aplica el criterio también de la renta de la cédula general. Y en esta renta de la cédula general vamos a encontrar conceptos, por ejemplo, como rentas de trabajo, rentas no laborales y rentas de capital. Hay otras dos cédulas que las personas naturales tienen que tener en cuenta, como es la renta de la cédula por dividendos
y la renta por la cédula de pensiones. Y estamos hablando en todo caso de rentas que percibe la persona natural en el desarrollo de su actividad económica. Ya esto tendrá que tener una clasificación de acuerdo con la actividad económica que desempeña, que debe ser coherente con la información del Código de la Actividad Económica que está reportado en el RUT. En un momento posterior estaremos analizando la clasificación de estas rentas y, como les digo, la condición de residente o no. Pero estas son las pautas para que la persona natural vaya identificando su condición frente al impuesto sobre la renta. Hay que tener en cuenta también que en este grupo habría que identificar si la persona está obligada o no a llevar contabilidad. Si la persona no está obligada a llevar contabilidad, aplica perfectamente estas cédulas. Pero si la persona está obligada a llevar contabilidad, lo habíamos dicho en el video anterior, declara por el formulario 110 y no tendrá que desagregar las rentas o los ingresos por estas cédulas que son propios de las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. O sea que en ese grupo de los obligados a llevar contabilidad estaremos hablando posteriormente cómo se lleva la contabilidad de las personas naturales, qué se entiende por devengo, cómo se entienden devengados los ingresos, los costos y las deducciones y cuáles serían las condiciones de ley que le impone la normativa a las personas obligadas a llevar contabilidad. Por ahora tenemos este esquema general que nos va a decir o nos va a permitir identificar inicialmente la condición de declarante o no y cómo sería la clasificación de sus rentas. En una próxima oportunidad seguiremos con este tema. Hasta pronto.